Hola, le habla Jorge Mármol Alvarado. Traerles una cápsula de interés para todos. Tenemos de interés muchísimas cosas. En el mundo están pasando muchísimas cosas. Entre ellas hay muchas que son bien desagradables, muchas guerras, muchas crisis, inestabilidad por todas partes, ustedes saben. Lo habrán oído en muchos sitios, muchos medios de comunicación pues están haciendo eco del asunto. Pero una de las más interesantes es pues el terrorismo y los asuntos en el Medio Oriente. El desarrollo que hasta ahora ha tenido no es muy agradable y más que nada hay muchas teorías encontradas que no dan lugar a que entendamos bien el asunto. ¿Quién tiene la razón? ¿Israel? ¿Tiene la razón Palestina? ¿Irán? Tal vez la comunidad internacional, reflejada en sus emporios más poderosos como Estados Unidos, China y otros países de alto poder, pues tendrán alguna responsabilidad directa o indirectamente. En este caso, pues muchos apuntan a Inglaterra y Francia, que tuvieron un desenvolvimiento muy difícil, muy protagónico, propio de los imperios, ¿no? Después de 1948, cuando por medio de la resolución 181, pues creaba el Estado de Israel, algo que no cayó muy bien para los árabes y los países alrededor. Ustedes saben que suman mucho más los países árabes y por ende en este sentido pues Israel lleva la de perder. Sin embargo, y a pesar de ser un país relativamente pequeño, pues está muy bien dotado, nivel económico y también nivel militar. Pienso yo que en aras de entender el asunto, la problemática en sí, lo más importante, algo que tal vez no se le ha dado mucho calor en otros comentarios con respecto a este asunto, es las características de cada grupo. Ustedes saben que dentro de muchas cosas que se hablan, pues una de ellas es de si Israel está en guerra contra los países árabes, contra de los palestinos, o el asunto es en contra de grupos específicos de terroristas. Bueno, por eso es que digo que es importante identificar las características de los grupos. Y a este respecto yo pienso que la característica que más sale a colación es la identificación cultural y religiosa de ambos pueblos. Siempre se nombra de que, bueno, los árabes musulmanes y los israelitas pues son judaístas, ¿no? Practican el judaísmo. Entonces, si vamos a hablar, si se le puede dar crédito a un país que otro, en el sentido de tener derecho a esas tierras que hoy ocupa Israel, aunque también los palestinos ocupan Gaza, ¿no? Pues tendríamos que pensar, tomar en consideración muy seriamente, ¿cuál de las identidades religiosas ha tenido mayor participación en esas tierras de Israel? Ustedes saben que los musulmanes, pues es el Islam, ¿no? Hace algunos 700 años que nació Muhammad, el profeta de ellos. Entonces esa religión comparada a Israel, pues no significaría mucho. El judaísmo está allí por más de 3.000 años. Así, cortando la historia, sabemos que todo se empezó allá en la Mesopotamia, lo que es hoy día Irak, y que los judíos, tal vez llamados de otra manera, ¿no? Estuvieron ahí, estuvieron desarrollando su religión, estuvieron desarrollando su cultura, y en cierto tiempo pues empezaron a moverse hacia el sur, llegando hasta Egipto. Esa historia después de ahí ya ustedes la conocen muy bien, la esclavitud de los egipcios al pueblo judío por muchos años, hasta que Moisés, ¿no? Como bien dice la Biblia, pues interfirió en el asunto y básicamente resolvió el asunto. Después de eso, pues ya los judíos se movieron otra vez hacia el norte, hacia la tierra que ocupa hoy Israel, donde queda la tierra prometida, Jerusalén hoy. Entonces
ambos pueblos tuvieron una participación muy activa. Si estudiamos la historia de ambos pueblos en lo que va de los miles de años, ¿no? 1500, 2000 años, tal vez 3000 años antes de Jesucristo, pues vamos a ver que ambos pueblos ya existían. El tiempo de Abraham, de por sí, tanto los judíos como los palestinos pues descienden de Abraham, el padre Abraham que menciona mucho la Biblia. Tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Los de Ismael, pues de ahí vinieron, según dice la Biblia y la historia regular, pues los palestinos, árabes. Y de Isaac, pues vienen los judíos. No es menos cierto que los judíos una vez se establecieron allí ya, refiriéndonos a la historia más moderna, después del 1905, 1913, que fue cuando se asentaron por primera vez unos cuantos judíos y que allí trabajaron la tierra, se organizaron y poco a poco fueron creciendo. Ya habían de por sí muchos palestinos. No muy fructífero como lo fuesen pues los judíos en aquel tiempo. Y ya había la intención realmente de algunos grupos judíos de establecerse allí, de crear incluso un estado, lo que fue el estado entonces de Israel, ¿no? Más adelante, unos años después. Es penoso que todo esto esté pasando y a mi criterio, pues ambos grupos yo creo que tienen derecho a cierta tierra y ciertas oportunidades, ¿no? Asunto de negociación. Al faltar algunos elementos, tal vez territoriales, porque se compense con ayuda y donaciones especiales de la comunidad internacional. En sí, no es exactamente como a veces nos han dicho sobre la historia y de que los ingleses fueron los principales responsables del problema de estos dos grupos, las crisis. Sí tuvieron que ver mucho, claro, pero tanto los ingleses como otros países con poderío y con decisiones internacionales, de alguna manera u otra tuvieron que ver. Pero la crisis, el antagonismo viene desde mucho antes. De por sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, el que fuera líder de los palestinos, Amin al-Hussein, pues tuvo contacto y se asoció incluso a Adolfo Hitler en la Alemania, ¿no? A finales de los 30, al principio de los 40 y eso, tratando de buscar la manera de hacerle daño a los judíos. Sucedió ya todo lo que ustedes saben que pasó, entonces se creó el Estado de Israel. Claro que hubo movimientos. Veníamos ya de un penismo con respecto al pueblo judío, que había perdido más de 5 millones, se cuentan 6 millones de judíos ya en el Holocausto, y esto meritaba una responsabilidad, motivado más que nada por un sentimentalismo que tenía sentido, ¿no? Y qué cosa que la mayoría de los países hicieron eco de esto, pero Rusia, que parece ser un país que está ahora a favor de los palestinos, en contra de los israelitas, pues fuese en su representación diplomática el primero que diera apoyo, no solamente apoyo, sino que incentivara a otros países a que se le creara un Estado a los judíos, basado, como ya he dicho, en el penismo, ¿no? De que los judíos habían pasado tanto, pero tanto trabajo. Es la manera en que debemos de verlo. Como vuelvo y repito, ambos pueblos merecen tener una tierra como todo pueblo. Y los judíos formalmente pues no tenían por miles de años de su existencia pues un Estado oficialmente reconocido por la comunidad internacional. ¿Cómo puede resolverse ese asunto? Bueno, este asunto realmente debe de resolverse, ponerle mucho carácter, porque el terrorismo que vimos ahora en el 7 del mes pasado en Israel no es un terrorismo típico, es mucho más sofisticado. Y de seguro que si les damos rienda suelta, en 2 o 3 años, pues ya vendrían a ser un poder militar, quién sabe de cuáles dimensiones.
Ahí tenemos a Irán, que es un país muy poderoso de por sí, pero que todos sabemos que hace años que ya está buscando pues armas nucleares. No creo que es lo que más se recomienda hoy en día, que ya tenemos tantos problemas por países que tienen en su poder cientos de ojivas nucleares. Y definitivamente que en Irán no creo que sea conveniente, porque es sabido que Irán es un país que ha estado financiando grupos terroristas, especialmente cuando se trata de que, en el sentido de que se trata de Estados Unidos, viene a ser siendo un aliado del gobierno de Irán. Sabemos de los préstamos billonarios del Partido Demócrata, tanto en el gobierno de Obama como ahora el gobierno de Biden, pues han estado apoyando financieramente, según dicen, ¿no?, para ayuda humanitaria, pero que todos sabemos que todo gobierno pues se filtran dineros para otros propósitos, y parece ser que es oficial el financiamiento de algunos sectores iraníes en los grupos terroristas. Qué bueno que Israel ha tomado una decisión en el primer ministro Netanyahu de acabar con los grupos terroristas, porque es realmente una gran amenaza, no solamente para Israel, sino para todo el mundo civilizado. Ya hemos visto en el día de hoy que se ha dado un par de ataques de carros, bombas, según dicen, todavía no es oficial, pero ha pasado hoy ya en los Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos con el Canadá, y otros que apenas ha sido bastante fresco ya, un par de horas apenas, tal vez un poco más, pero no pinta bien la cosa. No pinta bien, y tenemos que ponerle asunto, tenemos que ponerle seriedad, tenemos que culminar con estas acciones tan incivilizadas. Cuando hablo de ponerle fin a este asunto, no simple y llanamente lo estoy viendo como acabar con el grupo terrorista. Tenemos que recordar que de muchas maneras en algunos países pues la educación tiene mucho que ver, y hay niños que se les está indoctrinando con respecto a tener odio a ciertos países, principalmente a los judíos. Y ese es un asunto que hay que reformar definitivamente en esos países que estén alertando y cometiendo estas prácticas muy fuera de lo que debe ser el mundo civilizado. Si queremos un progreso en el mundo, tenemos que ponerle mucha atención a la educación, a la formación y a los servicios sociales de todos los países del mundo, principalmente aquellos que están interviniendo de alguna manera u otra en el terrorismo. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, próximas elecciones ya dentro de un año. ¿Qué podría yo decir al respecto de ese asunto? Seamos menos fieles a los partidos y pongamos más asuntos a los programas, a las agendas de cada partido. No importa quién sea el candidato, tratemos de ver con claridad cuál es el candidato que más conviene para un mejor mundo y para la mejoría de los Estados Unidos. No es tiempo para el romanticismo, ni siquiera para el sentimentalismo. Tenemos siempre que poner por encima el racionalismo. El racionalismo que al fin y al cabo termina por haciendo lo mejor para todos nosotros, para todos los países y para el futuro principalmente de nuestros hijos y de nuestra familia. Así pues, aquí los dejo. Jorge Mármol Alvarado estuvo con ustedes y ya en otra ocasión pues nos contactamos.